Hola, buenos días a todos. Tenemos un buen grupo aquí en la línea para escuchar a nuestro webinario de julio, Mecanismos Internacionales de Protección, Salud y Derechos Humanos. Nuestro ponente es Francisco Castellanos. Quiero asegurar que todos en la línea están ya inscritos a pacientesunidos.org. Tenemos cursos en planificación estratégico, manejo de voluntariado y sobreviviente, recaudación de fondos, trabajo con medios y advocacy. También tenemos muchas herramientas y una biblioteca de recursos muy interesantes, y dentro de esa biblioteca de recursos también tenemos los webinarios de los otros meses. Entonces, si ustedes perdieron un webinario anterior, ustedes pueden entrar en la página de recursos para buscar a los otros webinarios. Es un placer introducir a Francisco. Francisco Castellanos es un líder social, es un paciente de esclerodermia. Es una palabra difícil para mí decir. Y también viene de Bogotá, Colombia. Es especialista en formulación y gestión de proyectos con un enlace social. Es el presidente de Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar, ACHPA. Por favor, búscalo en Face y también en el Internet. Y es un miembro observatorio interinstitucional de enfermedades raras en Colombia. En Colombia y también a nivel regional es un vocero del movimiento social para los pacientes de Colombia, y es un representante para Colombia en la red internacional de esclerodermia. Disculpa, esa palabra es súper difícil, me imagino la enfermedad peor todavía. Yo conocí a Francisco hace un año en Bogotá, y me estaba comentando de su trabajo trabajando a nivel regional, articulando las necesidades de pacientes en Colombia en el sistema de derechos humanos, que para mí era un punto de vista muy interesante, porque normalmente cuando yo pienso en derechos de pacientes, yo solamente estoy pensando en sus derechos dentro del país con su sistema de salud. Y este approach, esta manera de pensar en, en las necesidades de pacientes y las faltas de servicios y tratamientos y atención como un derecho humano fue muy interesante. Y yo creo que hoy vamos a escuchar sobre su trabajo y algunas recomendaciones que él nos puede dar para que nosotros también podamos tener un impacto para pacientes usando una diferente manera de acceder derechos para los pacientes que trabajemos. Entonces, Francisco, un enorme placer, muchísimas gracias. Gracias por ser flexible, y estamos aquí para oír y escuchar de su experiencia. Alexandra, gracias a ti, buenos días a todos, gracias a tu equipo de trabajo por permitirme exponer este tema que consideramos de importancia para los grupos de pacientes en cuanto a hacer advocacy con un enfoque en derechos humanos y, como bien decías, para ejercer la defensa de los pacientes desde ese enfoque de derecho humano a la salud. Me complace conocer que la convocatoria ha tenido un muy buen éxito y vemos que hay bastantes organizaciones aquí conectadas, y espero poder ofrecer una herramienta adicional en la defensa de los pacientes en cada uno de sus países desde esta visión un poco más regional sobre el derecho a la salud. Pueden ver en la pantalla el temario que vamos a abordar. Aparentemente es un temario extenso, pero lo vamos a hacer en 20 minutos. Son unos conceptos básicos que voy a tratar de relacionar de la manera más rápida y de la manera más clara para que podamos entender y hacer algunas precisiones. Comenzamos diciendo entonces que según
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos y cada uno de los seres humanos, sin que exista o medie alguna distinción por pensamientos políticos, orientaciones religiosas, lengua, color, sexo o nacionalidad. Todos tenemos los derechos humanos, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin ninguna discriminación, y es importante resaltar que estos derechos humanos son interrelacionados, interdependientes y son indivisibles. En cada una de las láminas van a encontrar la fuente de donde pueden consultar ustedes sobre estos conceptos y donde pueden ampliar también mucho más la información. Es importante definir también qué es el derecho internacional humanitario, porque con frecuencia la mayoría de personas confunden los derechos humanos con el derecho internacional humanitario. Entonces hemos dicho ya que los derechos humanos son inherentes a las personas, y en cambio el derecho internacional humanitario es la reglamentación, los acuerdos internacionales y los tratados internacionales que cobran vigencia en tiempos de conflicto armado. Es decir, que de alguna manera son alguna regulación en tiempos de guerra, sean conflictos armados internos en un país o sean guerras internacionales. Hablaremos también entonces de la Organización de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, de cuál es su estructura, y principalmente enfocaremos que uno de sus objetivos principales en el sistema de Naciones Unidas es defender los derechos humanos. Las Naciones Unidas nacen como una voluntad propia de los estados que se afilian de manera voluntaria al sistema para colaborar conjuntamente en beneficio de la paz mundial y para promover las buenas relaciones entre los países y apoyar el progreso económico y social. Dentro de la estructura, este es un esquema básico de la estructura es gigantesca, pero digamos que estos son los órganos más representativos y de los cuales se derivan todas y cada una de sus dependencias. El máximo órgano es la Asamblea General, que está integrada por un representante de cada uno de los países que integran el sistema de Naciones Unidas, y de allí se derivan una cantidad de consejos, dentro de los cuales está el de administración, el de seguridad y el Consejo Económico y Social. Existe un Tribunal Internacional de Justicia, que es a donde acudimos en búsqueda de la protección de los derechos humanos, y una Secretaría General. La Organización de Naciones Unidas ha determinado algunas instancias para promover y defender los derechos humanos. La principal de ellas es la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que se encarga directamente de la promoción y protección de estos derechos, apoyando justamente a los otros órganos, que son los que están abajo del Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados de derechos humanos, y algunos procedimientos especiales que son emitidos por personal experto que hacen observación y también orientación en derechos humanos. Generalmente estos procedimientos especiales resultan en recomendaciones que se emiten a través de relatorías especiales para que los estados adopten algunos mecanismos o medidas para la observancia, protección y promoción de los derechos humanos. Aquí es importante resaltar que no en todos los países existe una oficina física del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se está haciendo la observación desde la Oficina Regional para América del Sur. Justamente veíamos esta semana que se emitió una recomendación por parte del representante regional para que el gobierno venezolano pueda permitir unas visitas de verificación de derechos humanos en cuanto tiene que ver con salud y alimentación. Ahora bien, también quiero que hablemos un poco sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí es importante precisar
que existen en el mundo diversos sistemas regionales de derechos humanos. Por ejemplo, está el sistema regional africano o el sistema regional europeo. Para nuestro caso, nos vamos a centrar en el sistema interamericano, que es el que nos compete porque nuestros países son de esta latitud. Es importante también resaltar que existen dos vías a las que podemos acudir, que son el sistema interamericano, que depende de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y cuya principal función es velar por el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema se integra por la Comisión Interamericana de Derechos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es muy importante resaltar que la Comisión Interamericana es el órgano que recepciona, que recibe las denuncias, las peticiones y las quejas que una persona o una organización pueda presentar sobre violaciones de derechos humanos, incluyendo violaciones del derecho humano a la salud. Y la Corte es la que se encarga de emitir o no emitir alguna sanción hacia el Estado que vulnere los derechos o que permita la vulneración una vez que haya estudiado el caso. Entonces, la comisión nos recibe las quejas y la Corte, después de estudiar un caso, adopta las decisiones y emite las sanciones de ser necesario. El sistema regional americano, entonces, también tiene una estructura en donde también su órgano principal es una asamblea general, existen unos consejos especializados, una secretaría general, y está la comisión que recepciona las denuncias y la Corte que en el evento tal emite las sanciones. Esta gráfica se ve un poco chica la letra, pero quise ponerla aquí porque es muy importante conocer cómo funciona el procedimiento ante la Corte Interamericana desde el momento mismo en que la comisión traslada a la Corte una queja para ser estudiada, una solicitud o una petición o una denuncia. La Corte desarrolla una gran cantidad de acciones para obtener respuesta del Estado que está acusado de la violación de los derechos humanos, y una vez que se emiten respuestas y se sopesan los criterios de las denuncias y de la defensa de los estados, la Corte al final emite alguna decisión sobre si el Estado es o no es responsable de la vulneración de alguno de los derechos humanos, y en nuestro caso pues nos interesa el derecho humano a la salud. Como vemos, tenemos dos opciones, una que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas y otra que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que depende directamente de la Organización de Estados Americanos. El de la Organización de las Naciones Unidas es un sistema más global, integrado por todos los países del mundo afiliados a las Naciones Unidas, y el Interamericano solamente a los países de nuestra región. Cada uno de los sistemas cuenta con una serie de instrumentos que son normas para la protección de los derechos humanos. Son instrumentos que han sido previamente acordados por los estados, dentro de los que se pueden resaltar la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU, que está compuesta por estos instrumentos que pueden ver aquí abajo, que son la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDEX, y es importante resaltar el PIDEX porque dentro de estos derechos sociales ingresa el derecho a la salud. Existen una serie de protocolos facultativos de los pactos y también existen una serie de tratados internacionales adicionales que complementan
los instrumentos de defensa de los derechos humanos y entre ellos la salud. Podemos resaltar en materia de salud, por ejemplo, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, ¿no? Eso es solamente un ejemplo, pero existe una cantidad de convenios y tratados internacionales adicionales sobre los que podemos soportar las peticiones. En el sistema interamericano de derechos humanos, también la Organización de Estados Americanos tiene una carta y tiene una cantidad de instrumentos, como son estos que pueden ver acá, donde están establecidas una serie de normativas para la protección de los derechos humanos. También es importante que hablemos de las obligaciones que tienen todos los estados en relación con los derechos humanos. Y quise resumirlas aquí en 3, que son respetar los derechos humanos, proteger los derechos humanos y hacer efectivos los derechos humanos, que generalmente en este último campo es donde no encontramos mucho acompañamiento por parte de instituciones dentro de cada uno de nuestros países. Entonces, digamos que dentro de hacer efectivos los derechos, existe la obligación de poner los medios necesarios para que el respeto y la protección de los derechos humanos se dé de manera efectiva. Esto sin importar que un Estado no tenga los suficientes medios económicos. Aunque no los tenga, debe propender por poner los medios necesarios para que se dé el respeto y la protección de los derechos humanos. Bien, y este entonces es el tema central que nos interesa a nosotros como líderes de organizaciones de pacientes en la defensa de los derechos humanos y en la defensa del derecho humano a la salud. Sabemos que dentro de nuestras legislaciones en cada uno de nuestros países, generalmente se reconoce el derecho a la salud como un derecho fundamental y que existen algunos mecanismos internos para la protección del derecho. En muchos casos, se cuentan en muchos países con la figura del amparo constitucional o de la acción de tutela, como se denomina en Colombia. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud nos ha enseñado que el derecho a la salud es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr y que este es un derecho fundamental y un derecho humano. Y nos ha dicho también que no basta, o que mejor, que no es necesario sencillamente estar enfermo para poder ejercer el derecho a la salud. Nos habla de prevención primaria, nos habla de inmunización o vacunación, nos habla de acueductos, de saneamiento básico, y cada uno de estos componentes pues, y determinantes pues, impactan el derecho a la salud. El derecho a la salud entonces incluye el acceso oportuno y aceptable y asequible a servicios de atención en salud de una calidad suficiente. Existen unos mecanismos internacionales de protección, que son los que se aplican en los sistemas de protección que hemos visto anteriormente, que son el sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos. En ambos casos, estos mecanismos se dividen en 2 grupos. Uno son los convencionales, que son los contenciosos, los no contenciosos y cuasi contenciosos, y nosotros, el otro grupo es los extraconvencionales, que incluye los sistemas de informes periódicos, resoluciones y algunas comunicaciones. Este tema es un poquito técnico, pero vamos a tratar de desarrollarlo con un lenguaje coloquial, de una manera clara, para que podamos tratar de entenderlo. Decimos que dentro de los mecanismos convencionales, estos gozan de un estatus muy alto dentro de los sistemas, dado que se derivan directamente o han sido creados directamente dentro de los tratados internacionales de derechos humanos como parte de los tratados y han sido aceptados y ratificados por los estados que componen tanto el sistema de las Naciones Unidas como el sistema interamericano de derechos humanos. Podemos decir entonces que cuando existen controversias sobre violación de derechos humanos, se aplican estos convencionales, estos mecanismos convencionales,
para tratar de dirimir esas controversias, sea con una sanción o no, o buscando alguna solución amistosa entre el Estado, que ha sido acusado de la vulneración o de permitir la vulneración, y las víctimas o los familiares de las víctimas de una violación de derechos humanos. Los extraconvencionales, por el contrario, no exigen que se den controversias y se componen principalmente por informes de relatoría, por sistemas de informes periódicos, por algunas comunicaciones que expertos adscritos a los diferentes consejos de derechos humanos puedan emitir hacia los países. Como les decía, en el caso de Venezuela, vimos esta semana que el representante regional ha emitido unas recomendaciones y ha solicitado que el Estado adopte algunas condiciones para mejorar las condiciones en salud y en alimentación de la población. Aquí tenemos ejemplos de algunos casos prácticos o casos reales que están centrados en casos de pacientes. Tenemos, son dos casos de Colombia, pero como en Colombia también se han dado estos casos en donde los sistemas de derechos humanos han emitido algunos mecanismos para buscar la protección efectiva de los pacientes. Se han dado casos en El Salvador, se han dado casos en Bolivia, en Perú, bueno, y en otros países. Aquí tenemos dos casos de pacientes con enfermedades en Colombia, una chica con enfermedad rara en Colombia, a la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una medida cautelar o de una medida provisional, solicitó al gobierno que adoptara todas las medidas necesarias de manera urgente para atender a esta paciente. Este es otro ejemplo, tiene que ver también con salud y tiene que ver con una región en Colombia en donde se vieron afectados o se están viendo afectados niños y la población en general por un flagelo como el de la desnutrición. Entonces también, luego de que alguna persona ha instaurado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la han estudiado, se emitió por la Comisión una medida cautelar solicitándole al gobierno colombiano, al Estado, que adoptara las medidas necesarias para mitigar esa vulneración de derecho humano en estos niños afectados por desnutrición. Aquí tenemos dos casos reales nuestros. Cuando digo nuestros es de la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar, que ha elevado peticiones y quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando la protección del derecho a la salud de los pacientes, y hemos suprimido el nombre de la paciente o de los pacientes en honor a la reserva que nos impone también la ley de habeas data. Quería mostrarles que se identifica dentro de su plataforma como una petición o un caso abierto que en este momento se encuentra en estudio, que el país que se ha acusado de permitir la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud, que está en riesgo la vida del paciente, es el Estado de Colombia. Aquí está la fecha en que se presentó la solicitud a la comisión, y este es el número que le ha asignado la Comisión de Derechos Humanos como número de petición. En la siguiente diapositiva van a ver algo muy similar, pero es otro caso en donde hemos pedido no solamente una solicitud, sino que hemos también pedido una medida cautelar. Y las medidas cautelares son las que veíamos en los ejemplos anteriores, en donde hay una urgencia manifiesta y está en riesgo la vida o el deterioro de una persona. Entonces también lo hemos puesto allí, hemos también suprimido el nombre de la víctima y tenemos aquí el número de medida cautelar que en este momento se encuentra en estudio. Para finalizar, quiero invitarlos a varias cosas. Lo primero es a que conozcan sobre derechos humanos, a que estudien sobre derechos humanos y a que
tomen las herramientas y los recursos necesarios para poder acercarse y conocer los derechos humanos y que sirvan de herramientas para poder hacer una mejor defensa de los pacientes y de su derecho humano a la salud, a la vida, a la integridad personal. Y dentro de los recursos tenemos este curso, que es un curso básico, que lo pueden tomar en 4 horas. Lo hacen en línea, ingresando a este link o a este enlace que tienen acá, se registran, toman el curso y pueden aprender un poco sobre las relaciones entre la salud y los derechos humanos. Del mismo modo, las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha emitido una serie de documentos y de recursos que son de suma importancia para la defensa del derecho a la salud. Dentro de ellos tenemos este folleto, en donde aquí pueden encontrar el enlace a donde pueden dirigirse para poder conocer el folleto. Adicionalmente tenemos este libro. Este libro es un compendio, se hizo en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y contiene toda una cantidad de instrumentos y normativas internacionales sobre el derecho a la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas. Aquí pueden encontrar el enlace en donde pueden acceder al material. Quiero agradecer a todos los asistentes. Espero con estos conceptos poder ofrecer un poco más de conocimiento y algunas herramientas para defender de manera más efectiva el derecho a la salud en cada uno de sus países. Y los invito, como ven en la foto, a que se declaren defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante, muy interesante. Y también ver cómo se pasa paso por paso usando su sistema de Internet. Nosotros vamos a poner esta presentación, pero también los links que tú tienes en esa presentación en Pacientes Unidos. Así que las personas que quieren tomar este curso pueden entrar y tomar este curso, así que todos nosotros podemos salir expertos como tú. Yo tengo una pregunta y además otras preguntas están entrando, pero yo veo aquí que tu caso está bajo estudio. ¿Te dan una idea de cuánto tiempo van a demorar para estudiarlo? Los tiempos de respuesta no siempre son los mismos. Cuando se demuestra que existe una urgencia manifiesta porque está en riesgo la vida, generalmente responden de manera muy rápida. Si no se pide la medida cautelar, porque definitivamente no está en riesgo inminente la vida, sino que solamente hay barreras de salud, se toman mucho más tiempo. A la comisión llegan miles de casos por todos los derechos humanos, pero ellos tratan de priorizarlos. Ok, muy interesante. Ahora, aquí tenemos una pregunta de Dora Lidia García. Ella dice, buenos días a todos. Francisco, en nuestro país actualmente están realizando una subasta inversa para compras de medicamentos. Y en las investigaciones que hemos hecho, hay laboratorios que han ganado para distribuir medicamentos inmunosupresionantes. En otros países hacen otras cosas, como ejemplo artículos de belleza. Estamos preocupadas frente a la calidad de los niños, mimos. ¿En ese tema pueden intervenir los derechos humanos? Bien, definitivamente los países tienen unas agencias que vigilan sobre la calidad de los medicamentos, ¿no? Y son esas agencias de los gobiernos en cada país quienes deben verificar que cada medicamento que se compre, pues sea por subasta inversa o por contratación directa, cumpla con los requisitos mínimos de seguridad, de eficacia y de calidad. Si un medicamento no cumple con esos requisitos, pues no le van a entregar un registro sanitario
al interior del país. El sistema de derechos humanos no tiene una injerencia directa en el tema de la calidad de los medicamentos, pero sí se demuestra que un medicamento ha sido entregado y es de mala calidad, sí se puede solicitar ante el sistema que intervenga sobre el caso porque se está poniendo en riesgo la vida, la integridad personal y la salud del paciente. Ok, muy interesante. Otra pregunta es que si cada país en América Latina puede acceder a ese sistema. Sí es importante señalar, como lo hacíamos al comienzo de la presentación, que la afiliación de los estados al sistema, a los dos sistemas, es una afiliación voluntaria. Entonces, la mayoría de países están afiliados a las Naciones Unidas o al sistema interamericano y reconocen los tratados internacionales. Si un estado no reconoce los tratados internacionales, pues el sistema no va a poder tener injerencia dentro del país y lo que va a hacer es solamente recomendaciones. Ok. ¿Y tú tienes un ejemplo de un estado donde no se puede, solo se puede acciones? En este mismo momento, Venezuela, por ejemplo, Venezuela, sí. no cuenta con una oficina y no está reconociendo plenamente la vigencia de todos los tratados y por eso se están haciendo recomendaciones como la que veíamos en las noticias esta semana. Sí, sí. Este, Juan Robinson pidió si nosotros vamos a compartir el PowerPoint. Como dije antes, vamos a poner este webinario en el área que se llama recursos en pacientesunidos.org y tú puedes acceder la presentación en total y también la grabación que estamos haciendo ahorita por Pacientes Unidos bajo la página que dice recursos. Fernando Romanelli también dice que es muy interesante y que son elementos que las organizaciones tenemos a disposición y debemos recordar utilizar cuando es necesario y no encontrarnos respuestas en nuestros países. Yo creo que eso es un buen punto. Eso es una otra herramienta que nosotros podemos tener enfrente de la falta de respuesta que tenemos en muchos de nuestros países, ¿verdad? Haneth, africano, quería saber cómo él o ella puede empezar el proceso dentro del sistema de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de sugerencia daría? Bien, es importante señalar que es obligatorio para poder acceder a los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional o internacional, haber agotado primero los recursos legales de protección dentro del país. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de nuestros países, que la mayoría cuentan con acciones de amparo constitucional, es obligatorio haber agotado esas acciones de amparo constitucional y si aún así persiste la barrera de salud y persiste el riesgo para los derechos humanos a la salud, a la vida, a la integridad personal, se puede acudir a uno de los dos sistemas. También es importante señalar que no se puede acudir a los dos sistemas de manera simultánea. Debes elegir solo uno de los dos. Y también es importante señalar que hoy día cualquier persona puede someter una petición o una queja ante la Comisión o ante el Sistema Interamericano o ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo puede hacer incluso por Internet. También vamos a compartir cómo acceden al portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo pueden hacer las solicitudes y las peticiones de casos una vez que hayan agotado los recursos legales internos. Ok, ok. Entonces, cuando tú dijiste que tienes que elegir entre los dos sistemas, tú estás diciendo básicamente que tienes que hacer todos los trámites dentro de su sistema de salud nacional y después entrar en una petición dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, es correcto. Ok, Primero debes agotar los recursos internos y los ajá, recursos legales internos, acudir ante los jueces internos. Si emitidos las consideraciones de los jueces no se logra superar la barrera y persiste, vas a poder acudir o al sistema de Naciones Unidas o al sistema interamericano de derechos humanos, a uno solo de los dos. ok. Y yo creo que eso es la respuesta a la pregunta que viene de Margarita Martínez, pero ella quería saber si se puede hacer que se cobran los medicamentos y tratamientos dermatológicos no incluido en el POS, que no sea establecido la tutela o algún organismo el cual acudir. Bien, Margarita está haciendo la pregunta, formulando la pregunta desde Colombia. El Sí. POS quiere decir Plan Obligatorio de Salud y hay medicamentos que no están incluidos dentro de este esquema básico de tratamientos o Plan Obligatorio de Salud, pero que de acuerdo a los criterios médicos, en algunos casos, pese a que no estén incluidos en el plan de beneficios, sí pueden, de acuerdo al criterio médico, ser entregados y recobrados al sistema de salud, siempre y cuando no tengan un uso cosmético o no tengan un uso lejano a preservar la vida y la salud de un paciente. Okay, okay. Este, y otras recomendaciones que puedes tener, ¿cuáles han sido algunas de las barreras que has tenido accediendo a tratamiento por este lado? ¿Cuál será algunas recomendaciones, cosas que tú has vivido que, que puedes evitar errores en el futuro para las personas que quieren pasar por lo mismo, el mismo proceso? Bien, es importante que los pacientes primero conozcamos nuestra enfermedad y que nos informemos sobre la enfermedad, sobre cuáles son los profesionales adecuados y idóneos para los tratamientos de nuestras enfermedades, sobre cómo funciona el sistema de salud en cada uno de nuestros países, dependiendo la cobertura o el nivel de aseguramiento que cada uno tenga. Y también es importante que se informen sobre cómo funciona el sistema legal dentro de sus países para defender el derecho a la salud. Generalmente el derecho a la salud en la mayoría de países es un derecho fundamental que está en la Constitución, es de rango constitucional y fundamental, y esto permite presentar acciones de amparo constitucional buscando la protección. Si estas acciones y estos amparos definitivamente no logran superar la barrera con las órdenes judiciales internas del país, pues sí podemos entonces ya someter la petición a alguno de los dos sistemas de derechos humanos regionales. Okay. Otra pregunta que viene de Perú, de Carla Ruiz de Castilla. Hola Carla, ¿cómo estás? Su pregunta es, agotados los recursos en el país, ¿cómo elegir entre los sistemas internacionales? ¿Depende del caso? No, puedes elegir de manera libre. Los dos sistemas hacen básicamente lo mismo. Los dos sistemas pueden hacer las recomendaciones al gobierno, los dos sistemas pueden emitir medidas provisionales o cautelares y los dos sistemas están en el orden jerárquico necesario, dado que cada estado como Perú ha ratificado dentro de los dos sistemas ser estado parte y también ha ratificado los tratados internacionales sobre derechos humanos. Okay. Ahora de Jimena Serrano dice que esa es una excelente intervención y ella quería saber, cuando usted habla de recursos legales internos, ¿a cuáles se refiere? Dependiendo del país, existen una variedad de recursos legales. Uno es frente a las propias aseguradoras o frente a los propios institutos de seguros sociales, a través de escritos y por la vía administrativa, solicitar peticiones para superar barreras, que generalmente es el primer paso que dan los pacientes. Y luego de tener una respuesta negativa o no conforme por estas entidades, acudir ante los jueces o ante los tribunales de cada país para, a través de una acción
constitucional o de amparo constitucional o de acción de tutela, como se llama en Colombia, poder hacer que un juez proteja el derecho fundamental a la salud de acuerdo y a la vida también, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno de cada país. Ok. Fernando Romanelli de Argentina está preguntando, según su experiencia, ¿en general los países acatan a las resoluciones, sean de las Naciones Unidas o del sistema interamericano? Generalmente acatan las recomendaciones y las observaciones, porque incluso no acatarlas puede hacer que la comisión, si encuentra que existe una vulneración de los derechos humanos, pueda remitir el caso a la Corte Interamericana y en ese caso la Corte sancionaría al Estado. Okay. Gustavo Campillo, de nuevo de Colombia. Hola Gustavo, ¿cómo está? Él está preguntando a ti, Francisco, cuando los recursos legales no son oportunos en el país, por ejemplo, si hay demasiado tiempo de respuesta, ¿puedo solicitar medidas cautelares a la CIDH? Sí, un saludo especial a Gustavo y por supuesto, sí podemos, si tenemos en trámite una acción y ese trámite se ha dilatado en el tiempo sin justificación y permanece el riesgo para la vida del paciente, sí podemos acudir ante cualquiera de los dos sistemas y haciendo esa aclaración, diciendo que se intenta agotar el recurso interno, pero que el trámite ha sido dilatado y que no se encuentra una respuesta oportuna, la comisión puede emitir una medida provisional o cautelar. Okay. Entonces, esa idea de retraso, debido a que un retraso puede tener un impacto en la vida, digamos, un retraso es considerado una violación de un derecho humano, para entenderlo mejor. ¿Verdad? El retraso y la dilación sin duda se convierten en una vulneración más del derecho humano a la vida y a la salud. Y justamente lo que se busca es la protección. Los derechos se ven vulnerados sean por acción o por omisión de los actores en el sistema de salud. Y si una omisión o un retraso constituye una omisión, esa omisión también está vulnerando el derecho humano a la salud y a la vida. Okay. Muy interesante. Como dije antes, esto es una herramienta que nunca estuve pensando. Será interesante entender por Pacientes Unidos si tenemos otros ejemplos de la región de usar este sistema para tener mejor acceso a buen cuidado a los pacientes con cuales trabajamos. Y en tu experiencia, Francisco, debido a que trabajas con enfermedades raras, ¿tú crees que eso es un sistema que funcione mejor para enfermedades raras o podría ser por cualquier enfermedad? Bien, lo que se protege desde los mecanismos de protección internacional y desde los sistemas de protección no es la enfermedad, es el derecho humano a la salud, desde un componente global, desde el saneamiento básico, desde tener buenos acueductos, desde tener vacunación para niños y ancianos, desde tener buenas condiciones para las mujeres que están embarazadas. No se protege ninguna enfermedad, lo que se protege aquí es el derecho humano a gozar de un estado de salud satisfactorio y se protege también el derecho humano a la vida. Okay. Otra pregunta de Colombia, de Gustavo Campillo, es si se pueden poner solicitudes colectivas como de grupos de pacientes o siempre que tiene que ser en manera individual. Sí, es posible presentar solicitudes colectivas, como en el caso que vimos. Voy a devolverme un poco en la presentación, no sé si está en la pantalla todavía.
cuando hablamos de las medidas cautelares emitidas por la Comisión en cuanto a tiene que ver con la desnutrición de un grupo de niños de una comunidad indígena al norte de nuestro país. Aquí es una petición hecha por una persona que ha solicitado la protección de un grupo de niños que se encuentran en estado de desnutrición. Entonces sí es posible hacer medidas, hacer solicitudes de medidas para grupos de poblaciones vulnerables. Ok. Ahora tenemos una pregunta de Guatemala, de María José López. Hola Francisco, en caso de Guatemala las autoridades de salud no cumplen con los recursos de amparo. ¿Qué hace para que las autoridades cumplen? Bien, los recursos de amparo en Guatemala generalmente se interponen de dos maneras. Una es contratando un abogado particular, pagándolo, y la otra es a través de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Y en los dos casos, una vez que se tiene la sentencia judicial, si no se cumple, se puede acceder al sistema. Justamente lo que tenemos que mostrar y demostrar en el sistema, en la mayoría de los casos, es que la orden judicial se ha dado para proteger el derecho humano a la salud o a la vida, pero que no se está cumpliendo. En el caso de Guatemala, supongo que es por el Instituto de Seguro Social, y entonces buscar que la comisión emita la medida cautelar y haga la recomendación al gobierno guatemalteco. Con el caso de Guatemala, hemos venido trabajando directamente desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con la Procuraduría de Derechos Humanos, y si la persona que hace la pregunta, María, me puede dejar su contacto, con mucho gusto podemos hacer que tenga asistencia directa por las entidades de derechos humanos al interior de Guatemala. Ok, gracias. María José, si puedes mandar su correo a, bueno, o a Pacientes Unidos o directamente a Francisco, sería excelente. Porque ella también está diciendo que el Seguro Social tampoco cumple con los recursos de amparo interpuestos. Esto significa que ya se han agotado los recursos internos. Y ella quería saber si podría optar a recursos internacionales en ese caso. Sí, sí se puede. Y más preguntas, tenemos muchísimas preguntas aquí. A uno que viene de Belén, Patricia Álvarez, si la solicitud puede ir firmado por varias entidades de pacientes. Generalmente cuando se registran en los portales, registran una organización, pero existen federaciones de pacientes a las que podrían registrar también. Las peticiones pueden ser hechas por las organizaciones, por los pacientes o por cualquier persona que reporte el caso, y lo importante es reportar el caso de una manera documentada, es decir, anexar todos los documentos necesarios, las sentencias, las órdenes médicas, la historia clínica, absolutamente todos los documentos que soporten el caso, y en el caso de que se soliciten medidas cautelares, también soportar con los documentos necesarios cómo está en riesgo y por qué está en riesgo la vida de la persona y por qué se considera que es un caso urgente en el que la comisión debería emitir esas medidas cautelares. Otra pregunta es si puede los derechos humanos intervenir al Seguro Social cuando no están proveyendo dosis necesario para un tratamiento. ¿Se puede entrar a ese nivel de intervención? No. Los sistemas de defensa de derechos humanos y los sistemas de protección no pueden hacer intervenciones a entidades de los gobiernos. Lo que hacen es, a través de las cancillerías de los países, solicitar las explicaciones necesarias al gobierno, y será el gobierno quien se remita al Instituto de Seguro Social para que pueda responder directamente ante la comisión. Pero en el caso de que exista la vulneración, la comisión no se dirige al Instituto de Seguro Social, sino se dirige directamente
al gobierno del país. Ok, ok. Una pregunta de Margarita Martínez. Ella dice que la información es excelente, muy clara, pero quisiera saber si hay un link en el que se puede consultar las diferentes vulneraciones que se acaban de aclarar. Entonces, yo creo que, Margarita, vamos a tener la presentación en pacientesunidos.org bajo la página recursos y ahí vamos a tener varios links. Entonces, si eso no es suficiente, tú puedes ponerte en contacto con Pacientes Unidos, info en Pacientes Unidos, y nosotros lo podemos poner en contacto directo con Francisco, ¿ok? Carla Ruiz de Castilla de Perú, ella tenía dos preguntas. La primera pregunta es, una vez que el caso está en los sistemas internacionales, ¿cuál es el tiempo de respuesta normalmente? El tiempo de respuesta no es un tiempo fijo, no es un tiempo dado. El tiempo de respuesta depende de tres factores y uno es la cantidad de casos que reciben en la comisión. Segundo, si se demuestra la urgencia manifiesta del riesgo de la vida de la persona, una medida cautelar se emite de manera relativamente rápida y la investigación y el caso abierto continúa, pero de manera provisional y como un mecanismo de protección urgente, se emite la medida para que mientras que se hacen las investigaciones necesarias, el gobierno del Estado, el gobierno de ese país, pueda adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de la persona. Okay. Y ella también pregunta, si es para un grupo de pacientes, ¿deben esos estar identificados con nombre y apellido o conocimiento? ¿Acaso esto ya se solicita para todo el resto que esté en la misma situación? Entonces, de nuevo, si un grupo de pacientes puede hacer una petición para un grupo más grande. Ok, sí es necesario, y sí se puede presentar una solicitud colectiva, pero en todos los casos es necesario identificar a cada uno de los pacientes, a cada una de las posibles víctimas de la vulneración de derechos humanos, identificándola con su nombre completo y su número de documento de identificación. Esos datos, si se prefiere, no se publican, pero sí es importante que dentro de los documentos que soportan y que acompañan una petición estén identificadas todas y cada una de las personas que pertenezcan a un colectivo que solicite medidas cautelares o que solicite alguna petición ante la comisión. La comisión, cuando no se identifica a una persona o no se quiere mostrar su nombre al público, lo que hace es poner algunas iniciales, las iniciales de su nombre o las iniciales de su apellido, pero no Okay. muestran su nombre completo. Okay. María José López dice que en Guatemala notemos el apoyo de los derechos humanos para los pacientes de enfermedades catastróficas, crónicas o degenerativas. ¿Podemos recurrir directamente a los derechos humanos interamericanos? ¿Cuánto tiempo tarda la respuesta de los derechos humanos interamericanos en ese caso? En Guatemala está instituida desde el gobierno guatemalteco la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la entidad gubernamental encargada de la protección y promoción de los derechos humanos. Tiene una unidad delegada para la salud y desde allí se puede acceder a protección. Si agotado esta vía no encuentran respuesta positiva y no encuentran que se superen las barreras, lo que pueden hacer es acudir ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que está en Guatemala o acudir directamente ante la comisión documentando el caso, habiendo agotado las vías legales internas para poder poner directamente el caso desde las plataformas de internet que tiene la comisión.
A una pregunta aquí de Silvia de Armas, un saludo especial para Silvia. ¿Qué sucede con las entidades de gobierno, si las entidades del gobierno que no quieren cubrir medicamentos de alto costo? Simplemente no cubren al paciente y al imponer recursos de amparo no tiene respuesta positiva. Siempre aduquen a los crisis hospitalaria que se ha vuelto cada vez peor para los guatemaltecos. Sí, lo importante para poder acudir a la comisión o a los mecanismos de protección internacionales es agotar los recursos internos, en este caso el recurso de amparo constitucional. Lo que no es relevante es si el recurso fue negado o fue aprobado. Lo importante es agotarlo. Si se agotó, entonces se puede acudir a la comisión. Y si, como en el caso de la pregunta de Gustavo Campillo, se demuestra que hay una dilación o que hay prolongación en el tiempo de manera injustificada para contestar esos recursos, se puede acudir a la comisión a solicitar unas medidas cautelares cuando se demuestre que la persona está en un riesgo inminente para su vida y para el deterioro de su derecho humano a la salud. Okay. Gracias. Y esa será la última pregunta porque estamos ya terminando a tiempo, pero por favor acuérdense que pueden encontrar toda esa información en pacientesunidos.org bajo el área de recursos. Esa pregunta viene de Caria de Acosta. Si un grupo de pacientes hace una solicitud para, digamos, 25 personas, ¿qué pasa con las personas que no estén parte del el primer grupo? No, es necesario siempre identificar a las posibles víctimas. Son casos puntuales, documentados, que se pueden revisar, que tienen una trazabilidad. No puedes pretender incluir un grupo que no has presentado o a un paciente que no has presentado porque no se ha identificado, no se sabe cuál es la vulneración y no se sabe cuáles son las necesidades de ese paciente. Pero necesariamente vas a tener que hacer otra petición para ese otro nuevo grupo o para ese otro paciente, identificándolo y documentando el caso. Okay. Gracias. Hay algunas otras preguntas. Nosotros vamos a seguir respondiendo a las preguntas por email. Muchísimas gracias. Yo creo que nunca hemos tenido un webinario con tantas preguntas y tantas preguntas muy buenas. Se ve que todos nosotros estamos luchando para tener acceso para nuestros pacientes. Cada uno de nosotros creemos que nuestros pacientes son especiales y necesitan este cuidado individual. Entonces me alegro que estamos haciendo preguntas individuales y también a nivel de sistemáticos también. Francisco, yo creo que todos nosotros en la línea estamos de acuerdo que ha sido muy, muy interesante. Tenemos más que 72 ONGs en la línea escuchando a tu exposición, entonces se ve que hay una necesidad de entender no solamente los sistemas nacionales, pero también regionales y internacionales en el área de salud. Eso es una otra herramienta para nosotros cuando nosotros estamos luchando para acceso para nuestros pacientes. Es muy, muy innovador. Entonces, muchísimas gracias por darnos tu conocimiento, tu punto de vista, también todos los links. Mi recomendación es que ustedes acceden al sitio, al curso de derechos humanos también, para que todos nosotros podemos ser expertos como Francisco. No olvides de registrar en pacientesunidos.org. Francisco, de nuevo, muchísimas gracias por tu trabajo día por día, pero también el trabajo que hiciste hoy con nosotros. Seguramente va a tener un impacto y seguramente tú vas a tener muchos emails haciendo más preguntas sobre diferentes sistemas, pero para mí eso ha sido información que nunca he escuchado antes, entonces para mí completamente innovador y gracias por todo lo que haces.
Gracias, Alexandra, a ti, a Pacientes Unidos, a tu equipo de trabajo, gracias a las 72 organizaciones de pacientes que han estado hoy escuchando estos conceptos y espero que sirvan de herramienta en cada uno de sus países para poder ejercer una mejor defensa de los pacientes y de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias a todos.